lo podamos tener en nuestro club. El escenario que se vive en estos momentos en Medio Oriente es de máxima tensión. Las últimas noticias indican que Irán lanzó más de 100 misiles contra Israel, donde se activaron las sirenas antiaéreas. La escalada crece minuto a minuto y estamos en comunicación con Gabriel Ben Tajgal, que es periodista, está en Jerusalén, una de las ciudades atacadas hoy por Irán. Hola Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cómo se está viviendo esto allí en Jerusalén? Mira, por un lado, en Teherán siguen los ataques, o sea, Israel sigue atacando las centrales nucleares o las capacidades bélicas de Irán. Por otro lado, en las últimas horas, Irán intentó responder y lo hizo, y disparó alrededor de 220 misiles balísticos contra Tel Aviv y contra todo el país, pero específicamente e intencionalmente contra población civil. Esto provocó la muerte de 2 personas y la destrucción física de algunos lugares. Si vos disparás 220 misiles y provocás este daño, te puedes dar cuenta que el daño, por más que hay una tragedia humana, no fue un daño grande en comparación a lo que podría haber provocado. Y eso porque fueron derribados en el camino. Entonces no sabemos si esto va a provocar que el gobierno de Israel no solamente vaya por las centrales nucleares de Irán, sino que también vaya por el régimen de Irán. Eso lo vamos a ver en las próximas horas. Gabriel, entonces, lejos de tratar de apaciguarse el conflicto, vos estás diciendo que se puede ir hacia los responsables políticos de la conducción de Irán. Esto debería ser la manifestación de la escalada. Y es que Israel no solamente ataca a los líderes militares, sino también a los ayatolás. Esa será una manifestación. ¿De qué depende? Bueno, depende de que si durante todas las próximas horas vemos que Irán dispara menos. Porque eso es lo mismo que decir que no tenés la capacidad para poder hacer lo que deseás. Esto ya ocurrió el año pasado, 2024. ¿Podés comparar la magnitud de lo que fue aquello en abril de 2024 con respecto a lo que es hoy? Sí, totalmente, porque lo que ocurrió más que en abril, en octubre, a fin de octubre, Irán quería vengarse de que Israel mató a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y disparó 181 misiles balísticos, que la inmensa mayoría fueron derribados en el aire. Israel respondió, pero respondió atacando a todos los radares defensivos que tenía Irán. Y de esa forma lo desarmó, no tienen defensas. Ahora lo que hizo Israel fue aprovechar que no tienen defensas para propinarle el varapalo que vimos en las últimas horas. La diferencia con el caso anterior es que anteriormente Irán no quería una escalada y parte de los misiles los disparó hacia el sur, donde no vive población civil, en cantidades como la del centro del país. En este caso fueron a disparar adrede contra población civil en los lugares más poblados. Nos preguntamos también, Gabriel, qué ocurre con las réplicas que puedan surgir desde Irán, pero ya no solo a través de la fuerza militar, después de lo que ha ocurrido a partir de los ataques de Israel, sino con algunas otras alternativas, células, personas sueltas, personas que no viven en el territorio, incluso ni siquiera están en Medio Oriente. ¿Qué ocurre con ese otro tipo de repercusión probable? Gran pregunta, porque creo yo que Irán puede responder de 3 formas diferentes. La primera de forma directa, como lo que estamos viendo ahora, quizás en otra cantidad. Lo segundo, pedirle a sus proxies, a sus aliados, los que siempre actuaban como mediadores, que hagan acciones contra Israel. Por ejemplo, Hezbollah. Hezbollah ya anunció que no quiere meterse en esta guerra porque está descabezado. O lo mismo Hamás. Hamás está a la defensiva. Y la tercera alternativa que me preocupa más a mí es que un modus operandi de Irán de forma tradicional ha sido lo que se llama atentado en la repisa. Y es planificar todo un atentado en algún lugar del mundo y aprovecharse que hay países que la justicia no funciona o que los servicios de inteligencia no pueden evitar un atentado terrorista y vengarse de los judíos o de Israel o de Occidente a donde los dejan actuar. Y en ese sentido, América Latina ha sido un campo de acción bastante prolífero para Irán. ¿Estabas mirando a la Argentina? Sí, sin duda. O sea, hay 2 países en América Latina, en América del Sur, perdón, que son Argentina y Paraguay, que tienen una postura bastante clara a favor de Occidente, a favor de Estados Unidos, a favor de Israel también. Si vos sos un iraní, un yihadista, no vas a atacar, por ejemplo, me imagino, a un gobierno como el gobierno colombiano, que es pro-terrorista.
Gustavo Petro en sus declaraciones de forma sistemática se manifiesta a favor de grupos terroristas. Entonces, en ese sentido, yo como terrorista no voy a atentar contra aquel que me apoya, voy a atentar contra aquel que me combate. Nos parece oportuno aclarar, Gabriel, que la Embajada de Israel en la Argentina ha tomado medidas, ha redefinido sus actividades y que el gobierno argentino, por otra parte, también hizo más intensas las cuestiones que tienen que ver con tareas de seguridad, prevención, además de actuar desde otras esferas que corresponden para tratar de evitar este tipo de acciones y de delitos, ¿no? Mencionabas a... Exactamente. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque en el pasado, vos para poder evitar un atentado tenés que tener la intención de hacerlo y la capacidad para poder lograrlo. En el pasado quizás no había ni una cosa ni la otra. Ahora el gobierno argentino y los servicios de inteligencia claramente se toman la amenaza en serio. Y eso ya es un punto de bueno. Después, si lo pueden lograr, si ocurre o si se acerca a una situación parecida, bueno, ese ya es otro cantar, porque es difícil en un país tan penetrable como Argentina, como Paraguay, como casi todos los países de América Latina, es difícil asegurar evitar todo tipo de manifestaciones como estas. Mencionabas a Hamas, mencionabas a Hezbollah, que efectivamente son auspiciados por Irán. Pero hay un dato que me parece importante, y es cuándo comienza la rivalidad entre Israel e Irán. Porque hasta 1979, es decir, hasta la Revolución Islámica, Irán era prácticamente un socio de Israel, hasta le proveía petróleo. De hecho, Israel ha tenido guerras con Jordania, Egipto, Líbano y demás, no con Irán. Y a partir del 79 comienza esta rivalidad. ¿Podés contarnos? Bueno, fíjate que el primer ministro de Israel dijo claramente en un discurso ayer: nosotros no estamos en guerra con el pueblo iraní. El pueblo iraní es mucho más progres, mucho más prooccidental, es mucho más modernista que la gran mayoría del mundo árabe musulmán. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 79, bueno, un poco antes, el régimen de Shah de Irán intenta hacer unas reformas de forma tan aceleradas que provoca una respuesta de los religiosos. Y esa respuesta terminó con el golpe de Estado. Y el golpe de Estado, cuando llegan los religiosos al poder, dicen: nosotros como religiosos consideramos que los cristianos y los judíos pueden vivir sometidos al Islam. Y también consideramos que no puede haber ninguna entidad independiente judía o cristiana, porque los judíos y los cristianos pueden vivir bajo el Islam, pagando un impuesto por cabeza llamado jizya. Cuando vos pensás de esa forma, no existe la posibilidad de un Estado independiente judío o cristiano en ninguna frontera. Así piensa Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica. Por lo tanto, cuando vos escuchás a un latinoamericano diciendo por una Palestina laica y socialista, y que el conflicto es un conflicto territorial, lo que él está haciendo es traduciendo el conflicto a un idioma que él no conoce, que es el idioma de la religión en Medio Oriente. Traduce un conflicto a parámetros territoriales porque le educaron que el materialismo explica todo. Entonces, del 79 en adelante empieza este conflicto. Es de prever que el régimen de Irán tarde o temprano caiga. Y cuando caiga es probable que veamos nuevamente un acercamiento entre Israel y la población de Irán. Gabriel, nosotros te escuchamos absolutamente, es tu profesión, muy centrado en la información y el análisis, pero nos imaginamos que pasar por una situación de estas características, desde el perfil de lo que te pasa a vos, no como profesional, como persona, vivir esta situación, manejarte con tu familia, tal vez tener que recurrir a algún lugar de resguardo, te hace vivir y contar desde otro lado. Yo quiero conocer esa otra parte. ¿Cómo estás hoy con esto? Y sobre todo, ¿cómo están los que habitan Tel Aviv? Nos imaginamos también lo que vos señalabas de la población de Irán, ¿no? Mira, te lo voy a contar con un ejemplo y no de esta época. A mi hija le asesinaron una amiga durante el atentado del 7 de octubre. Y creo que por cubrir el Medio Oriente y estar dando entrevistas, no pude escucharla suficiente como se merecía el hecho de perder una amiga. Y de lo mismo que te digo de esta forma, mi hijo está en el ejército ahora. Y entonces me estoy preocupando, entre entrevistas me estoy preocupando que esté cerca de un refugio. Porque se le ocurrió, como todo niño adolescente de alguna manera, o un joven, se le ocurrió que lo mejor después de salir del ejército era ir a visitar a su novia, que es lo lógico. Pero si va a visitar a su novia vive en el centro del país.
y yo quiero que esté conmigo en mi casa en el refugio. Ese tipo de cosas es la que suponemos vivimos todos los padres en Israel en todos los sentidos. Eso por un lado. Y por otro te quiero decir algo, y es que hace pocos meses estuve en Buenos Aires en la línea B del subte y saqué mi computadora para enviarle una crónica que le debía a mi jefe en uno de los medios de comunicación que informo. Ajá. Y vino una señora muy amable y me dijo, muchacho, guarde su computadora que se la van a robar. Y yo pensaba, ¿pero qué problema hay sacar una laptop? Bueno, cada uno nos acostumbramos al nivel de tensión propio de tu país. Yo no puedo entender cómo vos no podés sacar una laptop en tu subte y seguramente mucha gente no entiende cómo podemos vivir cuando caen misiles que quieren matarnos. Es que la diferencia, viéndolo aquí a distancia, es tremenda. La laptop la recuperás más, menos, vas a encontrarla. La vida no tiene precio. Exactamente, es verdad. Pero si te cuidás y sabés que te tenés que meter al refugio cuando te dicen, y bueno, si te metes en el refugio deberías pasarle. Y de hecho, fíjate, nos dispararon 220 misiles balísticos y los daños reales humanos no han sido muy grandes, gracias a Dios. Muy bien. Una pregunta más y tiene que ver ya con el plano internacional. ¿Te sorprendió que Trump no haya ido a Israel después de haber visitado el Golfo Pérsico y Arabia Saudita? No, porque la palabra clave de la administración Trump es dólar. Él fue a hacer negocios, fue a venderle armas a Arabia Saudita, fue a venderle aviones a Qatar. ¿Qué necesidad tenía de empañar con una visita política? Cuando acaba de ver a Netanyahu hacía pocos días, Netanyahu ya visitó Washington 2 veces. Así que medios de comunicación en Israel interpretaron eso como un evidente alejamiento entre Trump y Netanyahu. Fíjate lo que ocurrió hoy. Trump al principio dijo no tuvimos nada que ver con el ataque contra Irán y a las pocas horas empezó a meterse las medallas y decir yo fui el que ayudé a Israel a lograr esto que es sensacional. Entonces yo no creo que hay tal alejamiento, sí hay una cooperación, ciertas diferencias tácticas, pero hay una cooperación clara entre Israel y Estados Unidos. Y una pregunta más que tiene que ver con la interna de Israel. La gente está dividida con respecto al gobierno de Netanyahu. Lo estaba antes de octubre de 2023. ¿Hoy esa división persiste? Mira, estás hablando con alguien que piensa que Netanyahu tiene que renunciar después del 7 de octubre. Él es el máximo responsable de atentado terrorista porque era la autoridad máxima del poder, por más que los militares responsables de la seguridad son aún más responsables. Pero te quiero decir dos cosas. Uno, con respecto a Irán, hay consenso en la población. Irán nuclear es un peligro existencial y debe ser tratado así. Y lo segundo, a pesar que te digo que Netanyahu debería renunciar, si hoy hay elecciones en Israel, el próximo primer ministro de Israel se llama Benjamin Netanyahu. Gabriel, son más de las 3 de la mañana. Te agradecemos muchísimo este contacto. Un abrazo, gracias a ustedes. Buenas noches.